Oro de Venezuela en Inglaterra. Un tribunal británico anula el fallo que le daba acceso a Guaidó a los lingotes depositados en Reino Unido. El caso de las 31 toneladas de oro venezolano depositado en el bando de Inglaterra acaba de dar otro giro este lunes. El Tribunal de Apelación de Londres anuló el veredicto emitido el pasado mes de julio por el Tribunal Superior en el que se le otorgaba a Juan Guaidó la administración de los lingotes de oro depositados en el BOE, que tienen un valor estimado de $1.000 millones. Dicha sentencia se basaba en el que el gobierno británico había reconocido de manera concluyente a Guaidó como presidente interino de Venezuela. El litigio por los lingotes de oro venezolanos depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra empezó a principios de 2019, cuando más de 50 países reconocieron a Guaidó como presidente legítimo. La decisión de este lunes significa que el caso volverá al Tribunal Superior para que determine de manera más definitiva a quién reconoce realmente el gobierno de Reino Unido como presidente de Venezuela, si a Maduro o a Guaidó. Las dos posiciones. La posición del Estado británico, por tanto, está en el centro de este litigio, ya que determina quién es la autoridad competente para acceder a las 31 toneladas de oro. El Tribunal de Apelaciones rechazó en su fallo que el gobierno del Reino Unido haya reconocido de forma inequívoca a Guaidó como jefe del Estado en Venezuela, como mantiene en la Junta del Banco Central de Venezuela nombrada por el líder opositor. El 4 de febrero de 2019, el entonces secretario de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, emitió una declaración en la que reconocía a Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela hasta que se puedan realizar elecciones creíbles en el país sudamericano. En cambio, el tribunal coincide con la posición de la Junta designada por Maduro de que, aunque haya podido reconocer a Guaidó en una declaración política en febrero de 2019, de facto trata con el gobierno de Maduro, con la que mantiene relaciones diplomáticas. La demanda. La primera vez que el gobierno de Maduro solicitó la devolución del oro fue en diciembre de 2018, pero a principios del año siguiente el Banco de Inglaterra rechazó la solicitud. La decisión del BOE se produjo pocos días después de que Guaidó se proclamara el 23 de enero de 2019, presidente interino del país, argumentando que las elecciones de 2018 ganadas por Maduro fueron fraudulentas. Guaidó solicitó en enero de 2019 a través de una carta enviada a la entonces primera ministra, Theresa May, y al entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, que no se le entregará el oro al gobierno de Maduro porque se usaría con fines corruptos. A mediados de mayo de este año, el BCB acudió a un tribunal en Londres para reclamar que el Banco de Inglaterra no cumplía con su instrucción de vender parte del oro depositado allí y entregar los fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para administrar la compra de suministros y equipos médicos para luchar contra el COVID-19. Sin embargo, desde las filas de Guaidó se defendió que el propósito del régimen de Maduro es disponer de los recursos del BCB al margen de los controles parlamentarios. A partir de ahora, la división comercial y de la propiedad del Tribunal Superior tendrá que dilucir a quién reconoce realmente Reino Unido antes de poder avanzar en este proceso y eventualmente con la demanda para acceder al oro. Este fallo se produce además a 2 meses de las elecciones parlamentarias de diciembre y con la oposición venezolana dividida entre los defensores de la estrategia de boicot marcada por Guaidó y por los partidarios de buscar condiciones que hagan posible la participación, encabezados por el ex candidato Enrique Capriles. Violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La Argentina avalará un informe de la ONU, pero alertará sobre el bloqueo económico a Maduro. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas define hoy un aval al documento que denuncia graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro. El gobierno adelantó su apoyo a pesar de las expresiones del embajador en la OEA. La Argentina avalará hoy en Ginebra el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas que denunció severas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, aunque remarcará también los efectos negativos del bloqueo económico que tiene el régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El canciller Felipe Solá adelantó a Infobae que para tener autoridad moral al denunciar el bloqueo físico y financiero y las sanciones a Venezuela, hay que ser capaz de hacerlo también con su violación a los derechos humanos. De esta manera, la Argentina planteará en la reunión del Consejo de Derechos Humanos
que deliberará entre hoy y mañana en Ginebra que el gobierno de Alberto Fernández cuestiona las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Maduro, aunque también quiere dejar en claro que el camino del bloqueo o la intervención extranjera no es el rumbo para llevar una solución a la crisis venezolana, y volverá a pedir elecciones libres y transparentes para elegir al sucesor de Maduro. La delegación argentina en la sede de la ONU en Suiza, liderada por el embajador Federico Villegas, ya tiene las instrucciones precisas de Alberto Fernández y Solá para apoyar el informe contundente que emitió la ONU el 16 de septiembre pasado, en el que relata cómo las autoridades y las fuerzas de seguridad de Maduro planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. En las deliberaciones sobre ese informe y la situación de Venezuela en general, empiezan hoy en Ginebra y culminan mañana luego de todas las exposiciones, además del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que denuncia al régimen de Maduro. También se tratará en la ONU un proyecto promovido por Irán, Rusia y otros aliados de Venezuela que promueven la cooperación técnica y asistencia en materia de derechos humanos, pero que no menciona las violaciones sistemáticas a las libertades por parte de Maduro. Ese es un documento que elude a la cuestión de fondo de la situación venezolana. El gobierno argentino ya adelantó que avalará el informe de Bachelet y sus ampliaciones, así dejó reflejada esta posición el canciller Solá en el punto 7 del documento que firmó con el grupo de contacto, del que forma parte la Argentina, junto con otros países para encontrar una solución pacífica a la crisis de Venezuela. En ese documento la Argentina planteó que los miembros del grupo internacional de contacto expresan su profunda preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela. También el canciller Solá destacó allí, y hoy se reiterará en el informe en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que la Argentina insta a que las misiones de revisión sobre la situación de los derechos humanos se realicen in situ y que no solo estén avaladas con testimonios de refugiados o venezolanos que hoy viven en el exilio. Además, el embajador Villegas tiene instrucciones de plantear ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno también condena los bloqueos, las sanciones personales y las permanentes amenazas de acciones directas de una parte de la oposición. El apoyo de la Argentina al informe de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro será una muestra que esperan muchos países de la región luego del zigzagueo que mostró la semana pasada el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, quien destacó que Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo, por lo que hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países. A lo largo de su intervención en el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea la situación política del régimen de Maduro, Raimundi destacó que la Argentina no hace una lectura ideológica de los derechos humanos, nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica. Estas expresiones generaron un fuerte malestar en la comunidad internacional y también un llamado de atención del presidente Alberto Fernández, que le dejó en claro a Raimundi una conversación telefónica que la Argentina condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kevin O'Reilly, calificó de tristes los comentarios de Raimundi y dijo que cuando uno no tiene un poco de gris en el pelo, puede recordar un momento en el que la Argentina llamó al respecto a la institucionalidad democrática. Eso es lo único que realmente piden los venezolanos, aseguró. En las deliberaciones que se realizan entre hoy y mañana en Ginebra, está contemplado que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidan sobre la continuidad de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela que evaluó violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en ese país, además del informe publicado el 16 de septiembre pasado. La presión internacional para que la Argentina avale ese informe en la ONU es fuerte. Ayer la Oficina de Amnistía Internacional en Buenos Aires pidió al gobierno que se expida de manera contundente sobre el caso de Venezuela. Llama la atención y preocupa que ahora desde el ámbito diplomático argentino se matice o se relativice el peso de estos hechos por el informe de la ONU, o la responsabilidad del gobierno venezolano.
No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de miles de víctimas y sus familiares que siguen desamparadas en su búsqueda por verdad y justicia, afirmó Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en relación al discurso del embajador Raimundi. La posición de Alberto Fernández en relación a Venezuela se contrapone a la postura histórica que mantuvo la presidencia de Cristina Kirchner, que nunca dejó y objetó al régimen de Maduro.